Bueno, vamos a hablar ahora sobre el cuello. En este tema nos vamos a centrar principalmente en las características propias del cuello. Hablaremos sobre la forma de la subdivisión del cuello, que es en triángulos, para poder identificar las estructuras que podemos encontrar en las diferentes secciones en las que se subdivide el cuello. Los músculos asociados, músculos que ayudan a la subdivisión del cuello. A la vez hablaremos sobre las estructuras propias, ¿verdad? Las que irrigan, las que drenan, las que inervan. Hablaremos un poco sobre los plexos, más que todo el plexo cervical. Y de eso es más que todo lo que vamos a tocar en este tema de cuello. Ahora, es muy importante esta anatomía del cuello o la subdivisión en triángulos del cuello, porque además nos sirve de aquí en adelante para poder describir las estructuras, o mejor dicho, para poder describir una área en específica del cuello. El triángulo anterior, el triángulo muscular, el triángulo posterior, en fin. Ustedes se darán cuenta, más que todo es para poder hacer una descripción del cuerpo humano. Por ejemplo, cuando se estén cursando una materia de nombre semiología o diagnóstico físico, por decir así, aunque realmente pues se utiliza para toda la carrera, se utiliza toda la anatomía, por supuesto, pero esta de los triángulos del cuello es muy importante entenderla en este momento, porque por ejemplo cuando lleven cirugía van a tener que volver a recordar, o mejor dicho, a estudiar esto de los triángulos, y si desde este momento ustedes lo entienden, pues será muy fácil a la hora de cuando lleven, por ejemplo, esta materia de la que me estoy acordando ahorita, que es cirugía. Pero bueno, hablemos entonces sobre el cuello, permítanme. Ok, aquí estamos. Entonces, el cuello pues es una zona de transición. Es una zona de transición porque nos permite, digamos que viene a ser como un puente, porque es una estructura que permite la comunicación entre el cráneo y ¿cómo se llama? Y la zona pues del tórax. Como vemos ahí, pues es una zona de transición que está o se ubica entre la base del cráneo, ¿verdad? La base del cráneo, la parte inferior del cráneo, en la zona superior, y por supuesto con las clavículas en la zona inferior. Entonces es una zona de comunicación, es una zona de paso, también así se le conoce. Vamos a ver que hay algunos órganos que ubicamos en esa zona, órganos muy importantes, con funciones muy específicas, ¿verdad? Como por ejemplo encontramos la laringe, encontramos la glándula tiroides, la glándula paratiroides, vamos a encontrar el esófago, vamos a encontrar parte de la tráquea, los diferentes ganglios, una cadena importante de ganglios linfáticos, en fin, son muchas estructuras que encontramos. Grandes vasos encontramos ahí también, los vasos que llevan la sangre hacia el cerebro, ¿verdad? O hacia al macizo facial, pues los encontramos en el cuello. Tratando de ubicar límites, podemos decir que el límite superior pues está constituido por el borde inferior de la mandíbula, o sea, esto es la mandíbula, entonces el borde inferior de la mandíbula por delante, y los elementos óseos de la región posterior del cráneo. Entonces, teniendo como elementos óseos o tirando una línea imaginaria y las estructuras que quedan involucradas, podríamos decir pues que es el borde inferior pues de la mandíbula, como ya lo había mencionado, el hueso occipital, la misma apófisis mastoides del hueso temporal, pues son estructuras que quedan pues ubicadas en la base del cráneo, en el límite superior del cráneo, del cuello. Teniendo como límite inferior, pues vamos a ver que esto viene a ser como una línea imaginaria, que en la cual pues vamos a ubicar pues que por delante encontramos el reborde. Estos son los límites, esto amarillo que estamos viendo es lo que representa los límites. Igual aquí, ¿verdad? Son los límites del límite superior y este es el límite inferior. Entonces por abajo pues tenemos en la parte inferior, encontramos el borde superior del esternón, ¿verdad? Como lo podemos ver acá, del manubrio, específicamente la escotadura yugular, todo el borde superior de las clavículas, ¿verdad? Tanto la derecha como la izquierda, parte del acromión, que esto ya es parte
del hueso escapular, ¿verdad? O de la escápula, y pues en la parte... Battery is low. Please recharge in time. Permítanme, se me disparó esto. Permítanme. Ahora sí. Entonces, decía pues que en la parte posterior, del límite posterior, pues lo conforman también una línea imaginaria que tiramos desde el acromión hasta la apófisis espinosa de la vértebra cervical 7, es decir, la que conocemos como la vértebra prominente. Entonces, esto también, o estos límites, nos conforman lo que conocemos como la base del cuello. O sea, una línea imaginaria que se ubica entre la escotadura yugular, las clavículas, parte del acromión o el acromión, digamos, y la vértebra cervical 7, pero específicamente su apófisis espinosa, que es la más, no, de hecho, todo el nombre de prominente, por eso es el nombre de prominente. Entonces, a eso lo conocemos también como la base del cuello. O sea, el límite inferior y la base del cuello es lo mismo. Pero es importante que se reconozca cuáles son los límites del cuello para poder entenderlo, hasta dónde es cuello, dónde comienza cráneo, hasta dónde es cuello en la zona inferior y dónde comienza el tórax. Por eso es importante tener reconocer pues estos límites. Sigamos. Ahora, para su estudio, pues el cuello en un corte transversal es importante reconocer los compartimientos, o sea, los compartimientos que conforman el cuello. Al hacer un corte transversal en el cuello, podemos ubicar 3 compartimientos: el compartimiento vertebral, que es el posterior, el compartimiento visceral, que es el anterior, y los compartimientos vasculares, que son 2 y están laterales. Entonces, estos son los compartimientos propios del cuello. Cuando hablamos de compartimientos, o sea que el cuello, para su estudio, lo podemos subdividir en compartimientos, pero también lo podemos subdividir en triángulos. En anatomía descriptiva, utilizada para describir el cuerpo humano, utilizamos la de los triángulos. En anatomía, el estudio de la anatomía en sí, aquí sí usamos el de los compartimientos del cuello. Pero esto no da chance a equivocarse o a tener dudas, digamos, porque se sobreentiende que una subdivisión lleva los nombres de triángulos y otro pues lleva el nombre de compartimiento. Entonces, en el compartimiento vertebral, pues lo que vamos a encontrar son la columna vertebral cervical, ¿verdad? Eso son lo que encontramos. Y pues todos los músculos posturales, músculos de los que ya hablamos, como el esplenio del cuello y el esplenio de la cabeza. Son músculos que encontramos, ¿verdad? Hay más músculos, pero solo para evocar algunos. Luego tenemos los compartimientos viscerales. El compartimiento visceral. En el compartimiento visceral vamos a encontrar glándulas, como por ejemplo el tiroides, ¿verdad? La glándula tiroides, la glándula paratiroides. Y vamos a encontrar tramos del sistema respiratorio, tramos del sistema digestivo. Cuando decimos tramos es porque encontramos parte del esófago que se encuentra posterior a la tráquea. Esto que encontramos aquí pues es la tráquea. Esto que encontramos acá pues es el esófago. Estas son partes del tiroides, en esta que encontramos acá. Entonces encontramos parte de la tráquea, podríamos decir también la laringe. Encontramos en el cuello la tráquea, la laringe, el esófago. Esas son las estructuras viscerales que encontramos en el cuello. Pero también encontramos los compartimientos vasculares, y aquí lo que encontramos son los vasos sanguíneos, es decir, la vena yugular y la arteria carótida común. Encontramos a nivel del cuello. Ahora, depende también a qué nivel la estemos viendo, porque hay un momento en que la carótida se subdivide, igual pues la vena yugular. Entonces, pero en general, pregunta de examen,
qué estructuras vasculares encontramos en el cuello o qué estructuras encontramos en el compartimiento vascular del cuello. Pues vamos a encontrar los vasos sanguíneos como la arteria aorta, arteria carótida, venas yugulares, y además encontramos parte de el par craneal número 10, es decir, el nervio vago. Son los que encontramos a nivel pues del cuello. Entonces, todos estos compartimientos en sí, o sea, todos ellos están encerrados, están delimitados dentro de una fascia que lleva el nombre de la fascia cervical. Ellos están dentro de la fascia cervical, pero además ayudan a delimitar cada uno de los compartimientos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Esto que estamos viendo acá, esto amarillo que vemos acá, esto es grasa, es tejido celular laxo, perdón, tejido graso, que encontramos acá, ¿verdad? Tejido celular subcutáneo es el que encontramos acá. Entonces eso, y lo demás también, los compartimientos entre ellos pues están separados por grasa. Eso es como está subdividido el cuello en compartimientos. La acción de subdivisión, o mejor dicho, el trabajo de subdivisión de cada uno de ellos y el englobe de todos ellos, pues es gracias a la fascia cervical. ¿Qué funciones pues nos ayuda a desarrollar el cuello? Funciones como la comunicación, ya hablamos que encontramos la laringe a nivel del cuello. Posición de la cabeza, ya sabemos pues que tenemos tanto los músculos que nos ayudan a posicionar la cabeza, o a tener el sostenimiento de la cabeza, las propias vértebras que vienen a ser el sostén, es el esqueleto en sí, ¿verdad? Y todas la función pues del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático también, pues nos ayudan son los órganos sensoriales de los que nos dice ahí la diapositiva, y eso nos ayuda pues al posicionamiento pues de la cabeza según la ubicación en la que estemos, parados, sentados, acostados. Eso nos ayuda pues a tener esa postura. Y por supuesto pues la conexión, ¿verdad? La conexión entre los sistemas respiratorio y digestivo, aún también el de la inervación del nervio vago, porque transcurre a través del cuello, pero llega a dar inervaciones al corazón por el plexo cardíaco, al aparato respiratorio, con el plexo respiratorio, con el plexo pulmonar, y también pues con los plexos esofágicos o ramos esofágicos que libera pues o emite el nervio vago. Continuemos. Entonces, ya hablábamos, ya le decíamos de los compartimientos, vea que están dentro de la fascia cervical, y esa fascia cervical, también esto ya lo adelanté, de que tiene dos capas, una capa superficial, que es la que engloba todas las estructuras, todos los compartimientos, pero una profunda que ayuda a delimitar pues cada uno de los compartimientos propiamente. El superficial, pues como dice ahí, es una delgada capa muscular conformada principalmente por el platisma. Vea, es un músculo que viene desde la base del cráneo, porque nos ayuda tiene inserciones tanto en la mandíbula, parte en el maxilar. Entonces el músculo platisma también es un músculo accesorio de la expresión facial. Como dice, pues se origina en la fascia del tórax para unirse a los músculos de la cara y a músculos de la mandíbula. Esa característica que tiene el músculo platisma es que es un músculo sumamente delgado. Prácticamente es un músculo único por sus características, que se ubica directamente pues en el cuello. La otra fascia muscular que se asemeja a la del cuello o al músculo platisma es la que encontramos en la zona de la ingle, ¿verdad? En la zona pélvica, mejor dicho, pero eso no viene al caso ahorita. Inervado pues por el séptimo par craneal. Ahora, la fascia profunda, esta se va a organizar en varias capas diferentes. Una lámina de revestimiento, ¿verdad? Que es la parte superficial, ¿verdad? Una lámina prevertebral, ¿verdad?
una lámina pretraqueal, ¿verdad? Y una vaina carotidia. La vaina carotidia en sí, esta es la que le da el aporte para el resto de los otros compartimientos. O sea, la fascia profunda, la superficial es solo por el músculo platisma, más que todo en la parte anterior, como lo estamos viendo acá. Es esta que vemos acá. Luego tenemos una de revestimiento, que es esta, la azulita que vemos, esa es la de revestimiento, es parte de la profunda. Luego tenemos una prevertebral, que es la que nos delimita el compartimiento vertebral, esta que vemos de color rojo, es la prevertebral. Luego tenemos la pretraqueal, que es la que nos delimita el compartimiento visceral. Y luego tenemos la vaina carotidia, que es la que nos envuelve o engloba a las estructuras vasculares, al paquete vasculonervioso. Por eso se dice vaina carotidia. Los términos de vaina casi siempre están relacionados pues con el agrupamiento de estructuras como los vasos sanguíneos, nervios e incluidos los ganglios linfáticos. Entonces, esta vaina carotidia también le da aporte, porque si ustedes se fijan es la que tiene contacto con ambos compartimientos. Vea, entonces por eso le da aporte al resto de las otras fascias que engloban pues a las estructuras o a los compartimientos que encontramos en el cuello. Entonces son la fascia cervical pues está constituida por dos capas, una superficial, una profunda. La superficial principalmente constituida por el músculo platisma. La profunda son 4: revestimiento, que engloba toda, prevertebral para el compartimiento vertebral, pretraqueal para el compartimiento visceral y la vaina carotidia para el compartimiento vascular. Y tenemos pues que esta se encarga le ayuda en la conformación de las otras dos fascias profundas, que es la visceral y la vertebral. Sigamos. Entre las capas faciales en el cuello hay espacios que pueden servir pues para la propagación de infecciones desde el cuello hasta el mediastino. Para comprender esto, voy a volver a esta diapositiva. Estos espacios están llenos de grasa. Es tejido celular subcutáneo, esto que encontramos aquí, estos espacios, o sea, estos compartimientos están como un solo grupo, o sea, como una sola estructura, como un solo, ¿cómo les pudiera decir? Es una agrupación, o sea, están todos juntos, ¿vale? Pero entre los compartimientos existen espacios. No son espacios huecos, son espacios que tienen grasa, pero por ahí pueden transmitirse infecciones o puede discurrir situaciones más que todo infecciosas y pasar desde el cráneo o desde el cuello hacia el tórax. Y eso pues son lo que nos va a dar pues la diseminación de las diferentes, por decir en este momento, pues infecciones en el cuerpo. Entonces podemos encontrar que son los espacios pretraqueal, retrofaringeo y el espacio tercero. Son estos que vemos acá. Entonces aquí vemos el espacio pretraqueal, el espacio retrofaringeo y el espacio ¿cómo se llama? Tercero. Estos espacios pues son los que pueden permitir el paso de estructuras. Volvamos acá. Los espacios pretraqueal son este espacio, este otro espacio que es amplio en esta zona de acá, que es el retrofaringeo, y el tercero pues que es más abajo. Entonces es más que todo en la fascia o de la lámina prevertebral, pero más que todo en la parte anterior, ¿verdad? Más que todo es donde encontramos ese espacio para poder pues diseminar infecciones o situaciones que nos van a complicar, porque pueden pasar desde una zona oral, desde una zona de la base del cráneo, por ejemplo, y llegar pues
hacia el tórax. Sigamos. Hablando sobre las estructuras óseas, el esqueleto del cuello pues está constituido por las vértebras cervicales, que son 7, el hueso yoides, el manubrio del esternón y las clavículas. Ya sabemos pues que las clavículas ya es parte pues del esqueleto axial. El esqueleto pues, las estructuras óseas que se involucran pues son las 7 vértebras cervicales, el hueso yoides, que no lo vemos acá, ¿verdad? Ya sabemos que es el único hueso que no está articulado, el manubrio del esternón y las clavículas. Esas son las estructuras que colaboran a conformar pues las estructuras óseas del cuello, o digamos que son las estructuras óseas que se toman en cuenta a la hora de describir el cuello. Las articulaciones craneovertebrales en su extremo superior pues son las que proporcionan flexibilidad necesaria para poder posicionar la cabeza. Ojo, para poder posicionar la cabeza. Eso es la función de las articulaciones craneovertebrales. No es para la movilización del cuello, porque son dos cosas muy diferentes. La posición de la cabeza es, digamos, viendo hacia un lado, viendo hacia el frente, viendo hacia un lado, ver para arriba, por explicar, o sea, por poner, o para que se entienda cómo son los movimientos de la cabeza, o sea, por la posición de la cabeza, que más que todo pues es según pues donde está la mirada. Entonces, para entender la posición de la cabeza es gracias a las articulaciones craneovertebrales, pero para la movilización del cuello pues son todas las estructuras óseas involucradas: manubrio del esternón, clavículas, las vértebras cervicales y hasta el hueso yoides también ayudan a la posición pues de la cabeza. Entre las vértebras pues que encontramos en el cuello, pues ya sabemos que son 7 vértebras, teniendo como vértebras típicas pues la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿verdad? Como vértebras típicas. O sea, una vértebra que tiene un cuerpo anterior, que tiene un arco posterior, tiene apófisis transversa. Siendo cervicales pues ya sabemos que tienen agujeros en las apófisis transversa, que tiene un canal también en la apófisis transversa, que más tiene una apófisis espinosa, en algunas ocasiones pues puede ser bífida. Bueno, las caretas articulares o las carillas articulares superiores e inferiores en el arco, que son para las articulaciones cicapoficiarias. ¿Qué más? Los discos intervertebrales. No, pero son características de la vértebra. Entonces, eso es lo típico, o sea, son una vértebra típica. Pero también tenemos las vértebras atípicas, como la 1, la 2 y la 7. La 1, pues ya sabemos por qué, vea que es el atlas, no tiene cuerpo, prácticamente no tiene, presenta 2 arcos. ¿Qué más? Tiene un tubérculo anterior, un tubérculo posterior. Bueno, es la más voluminosa de todas las vértebras. El axis, pues ya sabemos que es característica por su apófisis odontoides, es la característica de ella y que la hace ser atípica. Y la séptima, pues que es la espina posterior o la apófisis posterior, la apófisis espinosa, pues es grande, es alargada, y por eso se le llama pues la vértebra prominente. El hueso yoides, pues ya sabemos que es móvil, es único, se sitúa pues en la parte anterior del cuello, a nivel pues teniendo una ubicación de la vértebra C3 aproximadamente, ¿verdad? Entonces tenemos el hueso yoides, más o menos. ¿Qué más? Pues su fijación es gracias a músculos, 4 por arriba, 4 por abajo, y conectan pues el hueso yoides tiene, gracias a esos músculos, tiene conexión pues con la mandíbula, con los procesos estiloides, vea que son parte del hueso temporal, el cartílago tiroides, el manubrio y las escápulas. Vamos a ver después en anatomía 2, creo que sí, en anatomía 2 lo vemos, o aquí, no me acuerdo. Vamos a hablar pues sobre los músculos del yoide, los músculos supra y los músculos infrayoideos, ¿verdad? Entonces el homoyoideo, va para los omóplatos, el genioideo va para la apófisis geni que encontramos en la mandíbula, el cartílago, el tiroideo, ¿verdad? El cricotiroideo. Bueno, son músculos que vamos a ver en su momento. ¿Qué dice ahí? Bueno, que el hueso yoides pues viene se deriva de una
de una letra griega, ¿verdad? Que es Ypsilon, ¿verdad? Así se escribe en griego, Ypsilon, y supuestamente pues se parece. Eso no me voy a poner a explicarlo porque acuérdense, depende de la apreciación de los primeros anatomistas. Entonces, pues bueno, veíamos la articulación de los huesos, ¿verdad? Articulados pues del cuello, ¿verdad? Las vértebras cervicales típicas, aquí nos dice cuáles son en este color azul, y las vértebras pues atípicas, que ya sabemos que son el atlas, el axis y la 7, que también pues se conoce como la prominente, y es una vértebra pues de transición. Sí, en la siguiente hay, aquí está, porque es el hueso yoides, eso, este es la letra Y, entonces supuestamente se parece. Ya sabemos pues que el hueso no se articula. Esto que estamos viendo aquí es el hueso yoides, y estos son los músculos que lo mantienen suspendido. Es un músculo que nos ayuda con la deglución. Si este hueso no existiera y no estuviera en esa posición, pues costaría mucho tragar, porque las estructuras que están en el cuello lo comprimirían a la tráquea, y al comprimir la tráquea comprimen también al esófago, que está en la parte posterior. Entonces la posición del hueso yoides hace que todas las estructuras, o digamos que la masa muscular no comprima a ese compartimiento, al compartimiento visceral, y hace que esté tirado hacia adelante. Entonces esa es una de las funciones pues del hueso yoides. Como dice ahí, pues suspendido de los procesos estiloideos de los huesos temporales mediante los ligamentos estiloideos, y está adherido firmemente al cartílago tiroide. Además de estar conectado por músculos, también tiene inserciones de cartílago. Función pues la inserción para los músculos anteriores del cuello y como apoyo para mantener la vía aérea abierta. O sea, no solo en la deglución, sino también en la respiración. Entonces esto es el hueso yoides. Característico de él porque tiene un cuerpo, tiene unos cuerpos menores y tiene unos cuerpos mayores que encontramos ahí. Sigamos. Ahora, ya hablamos de los compartimientos. Ahora hablamos de la subdivisión en triángulos. Y esto se hace pues para hacer más fácil la descripción del cuello. Una descripción anatómica en el sujeto vivo. Para esto nos sirve la distribución en triángulos. Y vamos a encontrar que hay dos triángulos. Un triángulo anterior, que posteriormente vamos a ver cómo se subdivide, y un triángulo posterior que también se subdivide. Pero ahorita me interesa que reconozcamos los dos triángulos vistos en la posición lateral. O sea que son dos triángulos laterales, dos triángulos anteriores y dos triángulos posteriores, uno a cada lado. Entonces, este es el triángulo anterior, este es el triángulo posterior. Los límites. El límite superior del triángulo anterior es el borde inferior de la mandíbula. Todo esto es el límite superior del triángulo anterior. El límite posterior es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, esto que encontramos acá. Y el límite anterior, que es este que vemos acá, es la línea media del cuello. O sea, haciendo una línea media en todo el cuerpo, la que pasa por el cuello es la que nos ayuda a delimitar el triángulo anterior. Posible pregunta de exámenes: ¿cuáles son los límites del triángulo anterior? Y tiene que ser puesto así, no solo como el músculo esternocleidomastoideo. Mala. La respuesta debe ser borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, borde inferior de la mandíbula, línea media del cuello. Estos son los límites del triángulo anterior. Triángulo posterior. El triángulo posterior, vamos a ver que el límite anterior es el borde posterior del esternocleidomastoideo. El límite posterior es el borde anterior del trapecio. Este es el trapecio, pues el borde anterior del trapecio es el otro límite. Y el límite inferior es el tercio medio de la clavícula. Esto es el tercio medio. La clavícula, para poder estudiarla, pues se subdivide, o mejor dicho, para el estudio del cuello se subdivide en tercio proximal, tercio medio, tercio distal. Entonces el tercio medio es el que nos ayuda a hacer el borde inferior del triángulo.
Es decir, el triángulo anterior no tiene límite inferior, tiene límite superior. El triángulo posterior no tiene límite superior, tiene límite inferior. El límite anterior, borde posterior del esternocleidomastoideo. El límite posterior, borde anterior del músculo trapecio. El límite inferior, el tercio medio de la clavícula. Bueno. Ok. Comenzamos, pues, no comenzamos, bueno, continuamos hablando del triángulo anterior, que es este triángulo anterior. El triángulo anterior, pues, se subdivide en un triángulo submandibular, como lo vemos acá, un triángulo submentoniano, ¿verdad? Un triángulo submentoniano, que lo encontramos acá. Un triángulo carotidio, que lo encontramos acá. Y un triángulo muscular, que lo encontramos acá. O sea, son 4 triángulos más que encontramos dentro del triángulo anterior. Entonces, el triángulo submandibular, que es este va a estar delimitado por el vientre anterior. O sea, todo este músculo que vemos acá, es el músculo digástrico. Este que encontramos acá es uno de los músculos. Esto es el yoides. Este que está es el hueso yoides. Entonces el digástrico, que es es un músculo suprayoideo, o sea, del que se inserta en el hueso yoideo, de los que los mantiene suspendidos. Entonces, quienes colaboran para delimitar el triángulo submandibular, que es son el vientre anterior y el vientre posterior del músculo digástrico. Entonces, esos son los límites del triángulo submandibular. Entonces, los límites del triángulo submandibular son gracias al músculo digástrico con su vientre anterior y posterior y al borde inferior de la mandíbula. Luego tenemos el triángulo submentoniano, que es este que vemos acá. Entonces vamos a ver que los músculos que lo ayudan, o mejor las estructuras que ayudan a delimitarlo, son el hueso yoides, el vientre anterior del digástrico y por supuesto la línea media del cuello. Entonces son los límites que tiene el triángulo submentoniano. Ojo, no voy a estar preguntando cuáles son el límite superior e inferior de estos triángulos. No, solo las estructuras que colaboran a su delimitación. Triángulo submandibular, borde inferior de la mandíbula, vientre anterior y posterior del digástrico. Triángulo submentoniano, vientre anterior del músculo digástrico, el hueso yoides y la línea media del cuello. Bajemos al triángulo, bajemos al triángulo muscular, que es este que encontramos acá. Entonces, aquí vamos a encontrar que los límites son gracias al hueso yoides, a la línea media del cuello, que es al músculo esternocleidomastoideo, porque estamos viendo que se colabora, y al músculo homoyoideo, que es este que vemos acá. Entonces, esos son los que colaboran a hacer los límites del triángulo muscular del triángulo anterior del cuello. El hueso yoide, el músculo homoyoideo, el músculo esternocleidomastoideo y la línea media del cuello. Pasemos al triángulo carotidio. En el triángulo carotidio vamos a encontrar que los límites son el músculo el músculo estiloyoideo, que está por aquí arriba, ¿verdad? El músculo estiloyoideo, el vientre posterior del digástrico, que lo encontramos aquí, el vientre superior del homoyoideo, ¿verdad? Que es el otro que nos ayuda a delimitarlo, que lo ubicamos en esta zona, ¿verdad? El músculo homoyoideo y por supuesto el esternocleidomastoideo. Entonces, aquí vamos a encontrar
que las estructuras que intervienen para delimitar son el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloideo, el músculo homoyoideo y el músculo esternocleidomastoideo. Ahora, lo importante, además de conocer quiénes lo delimitan, es reconocer también qué estructura encontramos al interior de cada uno de estos subtriángulos del triángulo anterior. Permítanme, ¿por qué no me cambió? Aquí está. Entonces, dentro de los músculos del triángulo anterior del cuello, vamos a ver que estos se agrupan de acuerdo a la localización con respecto al hueso yoide. Entonces, hay que tener en cuenta que estos músculos del triángulo anterior, pues, o lo mejor dicho, los músculos que más que todo encontramos, pues, en este triángulo anterior son los músculos supra e infrayoideos. Pues sí, aquí lo hablábamos. Aquí están los suprayoideos, son el estiloyoideo, el digástrico, el miloyoideo y el genioideo. Entonces estos son los suprayoideos. Luego tenemos los infrayoideos. Estos son el homoyoideo, el esternoyoideo, el tiroyoideo y esternotiroideo. Como ustedes pueden ver, los músculos estos tienen conexión, todos tienen conexión con el hueso yoide, pero ellos terminan haciendo conexión en otra estructura aledaña al hueso. Estiloyoideo, apófisis estiloides del hueso temporal. El digástrico, el miloyoideo, el genioideo, estas son estructuras propias de la mandíbula. El infrayoideo, los infrayoideos son en el omóplato, en el esternón, en la tiroides y en el en el cartílago propio también permíteme, aquí ya metí otra vez, esternoyoideo, sí, es en el esternón. El esternotiroideo tiene que ver entre la tiroides y el esternón, hace doble conexión, es el esternotiroideo. Ahora, con respecto a los suprayoideos, estos se encuentran en los triángulos submentoniano y submandibular. Como ya vimos, nos ayudan a hacer la subdivisión o nos ayudan a hacer la delimitación, mejor dicho. Se dirigen desde el hueso yoides hacia el cráneo o hacia la mandíbula. Estos principalmente tienen una función de elevar al hueso yoides durante la deglución, o sea, nos permiten liberar un espacio hacia adelante y de esa forma permitir el paso de los alimentos a través del esófago. Ya esto que estábamos hablando aquí ya lo vamos a ver en la siguiente imagen, creo. Permítanme. Sí. Entonces vemos pues al músculo estiloyoideo. Esta es la apófisis estiloide, es propia del hueso temporal. Entonces el músculo que se inserta en la apófisis estiloide y en el hueso yoides es el estiloyoideo, y lo vemos aquí con su inserción en esa zona de ahí. Estamos hablando de los suprayoideos. Luego vemos al músculo digástrico, como lo vemos acá. Tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Entonces tiene una conexión con la mandíbula. Como dice, el músculo digástrico pues presenta dos vientres que se insertan tanto en el hueso, en la mandíbula, como también cerca de la apófisis mastoide. Elevan también al hueso yoides y ayudan al descenso de la mandíbula. Ojo con ese dato, ayudan al descenso de la mandíbula. Son inervados pues por el par craneal número 7 y por la rama mandibular del nervio trigémino. El miloyoideo, como lo vemos acá, el miloyoideo, y lo vemos acá también, el miloyoideo, que ya es un músculo ancho. Se origina en la línea miloyoidea, que es parte de la mandíbula, y se inserta, pues ya sabemos, en el hueso yoides. Entonces, como dice, junto a su compañero, pues conforman el piso de la cavidad bucal. Son también inervados por la rama mandibular del par craneal número 5. O sea, el piso de la cavidad bucal es gracias al músculo miloyoideo. Como dice, a su compañero, o sea, y el del otro lado, ¿verdad? A eso nos referimos. Esto que vemos acá es el vientre anterior pues del digástrico. El genioideo es que vemos acá.
El genioideo, perdón, este que vemos acá, se origina en la apófisis geni, que es parte también de la mandíbula, y se inserta pues en el hueso. Eleva y tira el hueso hacia adelante y contrario, desciende la mandíbula y tira hacia adentro. Este ya es inervado por una rama de C1 y además pues por el par craneal número 12, que es el espinal o accesorio. Si nos recordamos, el espinal o accesorio sí es uno de los pares craneales, pero tiene como característica que le colaboran ramas del C1, del cervical 1 para conformarlo o para hacer su acción, principalmente pues en la base, en el cuello, en la parte posterior. Pero como vemos, pues aquí también colabora en la inervación pues del músculo genioideo. Entonces estos son los músculos suprayoideos. Cuando hablamos de los músculos infrayoideos, pues como dice, son los relacionados con el triángulo muscular, o sea, están más que todo con el triángulo muscular cuando veíamos cómo participa el homoyoideo. Entonces, en el triángulo muscular y unen el hueso a las estructuras inferiores y lo deprimen. No es que lo deprimen, que lo ponen triste, ¿verdad? Sino que lo deprimen es que lo hacen descender. Estabilizan también la unión de los músculos suprayoideos. Esta acción de estos por estar unidos a estructuras inferiores relativamente y mejor, pues, realmente más grandes, hacen una tensión inferior, es decir, ayudan a que estos músculos colaboren y hagan mejor su trabajo, que son como descenso de la mandíbula, elevación también del hueso yoides para la deglución. Entonces son funciones que colaboran los músculos infrayoideos para que estos realicen mejor su trabajo. Aquí estábamos viendo parte del piso de la boca gracias al miloyoideo. Entonces, veamos al esternoyoideo. Como dice, es el músculo que va desde el esternón, ¿verdad? Este que vemos acá, desde el esternón, va por la parte posterior hacia el hueso yoides. Entonces, desciende al hueso yoides, lo hace bajar y este es inervado por ramas de C1 y C3. El homoyoideo, que es este que vimos acá y que también tiene dos vientres, pero lo veíamos en el triángulo muscular. El homoyoideo pues está conformado por dos vientres unidos por un tendón. Este tendón pues está unido a la clavícula y participa en el triángulo anterior con su vientre anterior y en el triángulo posterior colabora con el vientre posterior. Desciende y fija al hueso yoides. También es inervado por C1 y C3. El tiroyoideo, o sea, el tiroyoideo va desde el tiroides hacia el hueso yoides. Desciende al hueso yoides y también eleva la laringe. Este músculo viene a ser un colaborador externo de los músculos de la fonación, o sea, de que nos ayude a emitir sonido, como dice ahí, del canto. Inervado por el ramas de C1 y también pues por el par craneal pues número 12. El esternotiroideo, el que tenía un poquito de duda. Esternotiroideo es porque tiene conexión, se entremezclan las ramas, así como el esterno, el tiroyoideo que vemos acá, que va del tiroides al yoides. El esternotiroideo tiene conexión con el tiroides y con el esternón también, o sea, tiene doble inserción, por eso se llama esternotiroideo. Tira hacia abajo al cartílago tiroides, este ayuda a bajar al cartílago tiroides. También tiene cierta función a la hora del canto y este es inervado por los nervios de C1 a C3. Permítanme, quiero ver cómo voy con el tiempo. Tengo 43. Creo que sí. Vamos a desarrollar la otra diapositiva, donde vamos a hablar de los vasos sanguíneos que encontramos en el triángulo anterior del cuello. Entonces, vamos a ver pues que los vasos sanguíneos principales, pues ya habíamos hablado. La arteria carótida común y sus ramas, y la arteria yugular interna y sus tributarias. Ojo, la arteria carótida común y la yugular interna. Esas son las que vemos en el cuello, en el triángulo anterior del cuello. Las arterias carótidas comunes y sus ramas, la arteria carótida interna y la carótida externa, porque estas se bifurcan a nivel del cuello.
como dice, pasan a través del triángulo anterior del cuello y estas irrigan, pues ya sabemos que al macizo facial y al encéfalo. La vena yugular interna y sus tributarias, o sea, las que llegan a conformar la vena yugular interna, que estas se asocian, pues, o digamos, van dentro del compartimiento vascular. Estos, pues, reciben toda la sangre que proviene de las estructuras también de la cara y parte, pues, del cuello. Bueno, sigamos. La arteria carótida común izquierda y derecha, son arterias que encontramos en esta zona. Aquí está por detrás del esternocleidomastoideo y aquí vemos pues su bifurcación a nivel pues del triángulo muscular en la carótida común interna y externa. Entonces esto que vemos acá es la arteria carótida común. Entonces, como dice, pues estas discurren lateralmente al esófago y a la tráquea. Acordémonos que la tráquea y el esófago están dentro del compartimiento visceral. A los lados tenemos los compartimientos vasculares. Entonces van dentro del compartimiento facial, que ya sabemos que es el compartimiento vascular. En este trayecto pues no emiten ramificaciones. A la altura del cartílago tiroides, cada una de ellas pues van a emitir sus ramas, que son la arteria carótida común interna, la arteria carótida interna y la carótida externa, o sea, ya propiamente dentro del, les estaba diciendo del triángulo muscular, les dije yo, este es el triángulo carotidio, ay perdón, ese en el triángulo carotidio, pues donde ellas emiten sus ramas. La arteria carótida interna, pues ya sabemos que no va a emitir ninguna rama en esta zona, porque esta penetra como una sola estructura al interior del, por el agujero carotidio, por el foramen carotidio en la base del cráneo y penetra a la bóveda craneal para inervar pues todo el encéfalo. Y da sus ramas principales pues para la irrigación de las estructuras como los ojos, las órbitas, la frente. La arteria carótida externa, pues esta sí, prácticamente al salir o al bifurcarse comienza a dar ramas como la tiroidea superior, la faringe ascendente, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria occipital, auricular posterior, temporal superficial y la maxilar. Un dato muy importante es que inmediatamente en la bifurcación o prácticamente en la bifurcación encontramos una estructura que se llama seno carotidio. Ojo, los senos casi siempre están asociados con estructuras venosas, pero en la arteria carotidia encontramos un seno carotidio. Este seno carotidio contiene al cuerpo carotidio. El cuerpo carotidio es una estructura que tiene funciones en la regulación o viene a ser como un sensor, así como los vehículos tienen un sensor. Nosotros tenemos un sensor que es el seno carotidio, el cuerpo carotidio, que pues nos identifica la oxigenación y también ayuda a controlar la presión arterial. Son funciones del cuerpo carotidio. O sea, más que todo, este sensor es para identificar de que la zona del cuerpo que debe mantener una presión arterial constante para que no se alteren las funciones del encéfalo, o mejor dicho, para que se mantengan normales las funciones cerebrales, debe haber una presión arterial constante en dirección del encéfalo o en dirección superior. Eso se logra gracias al cuerpo carotidio. Además, nos identifica si el paciente está en condiciones de hipoxia, o sea, en condiciones en que no está oxigenando como debe la sangre. Esa función se debe a este sensor que encontramos a nivel pues, de la bifurcación de la arteria carótida común, tanto derecha como izquierda, es decir, donde se bifurca en carótida interna y carótida externa. Permítanme, creo que hay una donde se ve mejor. Aquí está. Este es el seno carotidio. Prácticamente está en la bifurcación. Ahí encontramos el cuerpo carotidio. Aquí hemos quitado el esternocleidomastoideo para poder identificar pues bien el seno carotidio por parte de la arteria carótida común. Como vemos, la arteria carótida interna pues sigue en su trayecto para ingresar a la bóveda craneal, pero la arteria carótida externa pues esta inmediatamente libera ramas como la arteria tiroidea superior, como vemos acá,
para ir al tiroides, la arteria lingual, ¿verdad? La vemos acá, la arteria facial, que va a ir a inervar pues la cara, la arteria occipital, como la vemos aquí, las arterias auriculares posteriores, la arteria temporal, la arteria maxilar. Todas estas son ramas de la carótida externa, ¿verdad? Luego tenemos pues la distribución de la yugular. Entonces vamos a ver que la vena yugular interna comienza como una dilatación del seno sigmoideo. El seno sigmoideo, esta viene hacia abajo, a la conformación. El seno sigmoideo es al interior pues del encéfalo, que es un seno venoso dural. Un seno venoso dural es una estructura que está entre la dura madre y la aracnoide. Este viene a recoger la sangre procedente del cráneo, pues del encéfalo y de la superficie también de la cara y parte del cuello, porque viene recogiendo pues toda, es esta que viene aquí, viene recogiendo pues toda la sangre de ambas zonas de la cabeza. Sale del cráneo hacia el agujero yugular asociado con los pares craneales 9, 10 y 11, o sea, tenemos un foramen yugular o rasgado posterior, que es por donde transcurre la vena yugular, pero en el trayecto o en el paso desde la bóveda craneal hacia el macizo facial, pues que se acompañar pues de los pares del glosofaringio, del vago y parte del accesorio. ¿Cómo se llama? Sí, del accesorio. Sí. Fíjense que creo que he estado cometiendo un error. Ojalá lo identifiquen. Bueno, las tributarias de cada vena yugular interna pues incluyen al seno petroso inferior y las venas faciales, venas linguales y faringias. O sea, parte de las estructuras que conforman la vena yugular o las tributarias, mejor así las preguntamos. ¿Cuáles son las tributarias de la vena yugular interna? El seno petroso inferior, la vena facial, la vena lingual, la vena faringia, la vena occipital, la vena tiroidea superior y la tiroidea media. Todas estas son las tributarias, es decir, son las venas que se han ido uniendo para conformar lo que se conoce como la vena yugular interna, ya a este nivel. O sea, todas estas, aquí solo podemos ver parte del seno petroso inferior, pero este viene del seno sigmoideo, como hablábamos de allá, ¿verdad? Este seno sigmoideo y seno petroso, y van conformando pues la vena yugular interna. Aquí vemos pues parte del seno sigmoideo del que estábamos hablando, ¿verdad? Es al interior pues del ¿cómo se llama? Del seno, perdón, esto es parte de las estructuras pues que ayudan a conformar la vena yugular. Aquí vemos parte del petroso también, y aquí es cuando la vena, ya como vena yugular, pues abandona el encéfalo y va hacia la parte del cuello. Dentro de las estructuras, quiero ver cómo estoy con el tiempo, permítanme. Tenemos 53 minutos. Sí, sigámoslo, terminemos. Bueno, terminamos parte del... Vamos a terminar pues parte de los nervios. Nervios. Permítanme, quiero ver. No, nos vamos a quedar hasta acá, porque nos falta una parte falta todavía parte de la musculatura, de los nervios, perdón, de los nervios, y luego caemos en... No, terminémoslo para que nos quedemos ya en la última parte para ver la parte del triángulo posterior. Los nervios del triángulo anterior del cuello, pues como vemos ahí, muchos nervios craneales y periféricos pasan a través del triángulo anterior del cuello, y estos se continúan hacia su destino final, es decir, hacia las estructuras que finalmente van a inervar, ya sea en la cara o ya sea en el cuello. Los nervios craneales que vamos a encontrar en el triángulo anterior, que son estos que vemos acá, son el facial, el glosofaringio, el vago, el espinal o accesorio y el hipogloso. Todos estos pues principales pues
son ramificaciones o son el nervio en sí que encontramos en el triángulo anterior. Además, vamos a encontrar pues nervios espinales, como el nervio cervical transverso, que es uno de los nervios o de las ramas terminales del plexo cervical, y vamos a ver también estructuras propias del asa cervical. Estas son estructuras o son nervios, ramificaciones del plexo cervical. Hablando como del nervio facial, pues este ya sabemos que emerge a través del foramen estilomastoideo. Sabemos que el nervio facial se introduce en la bóveda craneal a través ¿cómo se llama? Del agujero auditivo interno, pero su emergencia o su salida hacia la zona ¿cómo se llama? Hacia la zona del macizo facial, pues es a través del foramen estilomastoideo. Es lo que estamos viendo a este nivel. Entonces, va a emitir ramas pues para inervar músculos como el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloideo y el músculo platisma, que son músculos, este es un músculo accesorio de la expresión facial. Vemos también el nervio glosofaringeo. Este sale a través del foramen yugular, acompañando a la vena yugular, e inerva en el triángulo anterior al músculo estilofaringeo, que este es un músculo que va de la apófisis estiloides hacia la faringe. Entonces, además, pues también inerva a la lengua. Pero en la zona del triángulo anterior, que es donde nos interesa, él va a inervar al músculo estilofaringeo, que son músculos que nos ayudan en la deglución, nos ayudan a mantener abierta o cerrada la parte de la orofaringe, que eso lo vamos a ver en anatomía 2. Luego vamos a ver al nervio vago, ¿verdad? El nervio vago, como lo vemos acá, pues es un nervio grande, es un nervio largo, es el más grande de los nervios de los pares craneales, porque baja hasta la parte del diafragma. Emerge por el foramen yugular, acompañando a la vena yugular, y va a descender pues dentro de la vaina carotidia, o sea, en el compartimiento vascular. Va a alcanzar el triángulo anterior y va a emitir, como dice ahí, ramas motoras para la faringe, también para el cuerpo carotidio. Él es el que se encarga o es el que lleva la información hacia, aquí lo estamos viendo, la inervación al cuerpo carotidio. Entonces, estas son las ramas para la laringe, también del nervio vago. Estas son las ramas faríngeas para el nervio vago. Todo esto que estamos viendo aquí es la distribución de las ramas del nervio vago y por supuesto su ganglio, que es la zona de relevo. Entonces también nos va a dar el nervio laríngeo recurrente, nervio laríngeo superior, perdón, que se va a dividir en ramos laríngeo externo e interno. Y también pues podría dar a este nivel su ramo cardíaco, que realmente se llama plexo cardíaco. También lo vamos a ver hasta anatomía 2. Pero sí me interesa que conozcamos cuáles son las ramas que puede dar el nervio vago a nivel del triángulo anterior. Puede dar da el ramo faríngeo, da los ramos internos y externos laringeos de superiores, da también al ramo cardíaco, al plexo cardíaco, ¿verdad? Son ramas, y la del seno carotidio, del cuerpo carotidio también. Luego vemos al nervio espinal, ¿verdad? O accesorio, que lo vemos acá, que ya sabemos que es un nervio craneal puro como son los demás, porque tiene colaboraciones del cervical 1. El nervio espinal pues emerge por el foramen yugular y es el más posterior. Inmediatamente, sin dar ramas, pasa al triángulo posterior para inervar al músculo trapecio y al músculo esternocleidomastoideo. Aquí es un error que he tenido hablando de allá cuando estaba el par craneal número 12, que es el hipogloso, que nos ayuda a inervar parte de los músculos suprayoideos. Ojalá lo identifiquen. Entonces, este es el nervio espinal. Pasa por el triángulo anterior, específicamente en el triángulo carotidio, pero realmente sus inervaciones o su función las hace en el triángulo posterior, que lo vamos a ver pues más adelante. El nervio hipogloso, ¿verdad? Que es el 12º par craneal, pues este emerge a través del foramen del hipogloso. Es un foramen que está prácticamente cerca de los cóndilos del occipital, los cóndilos que se articulan
con las masas laterales del hueso atlas. Se encarga pues de inervar la lengua y no da pues tampoco ninguna rama a nivel del triángulo anterior, solo pasa por el triángulo anterior como lo vemos acá. Inerva la lengua e inerva parte de los músculos de suprayoideo. Estos ya son nervios espinales, el nervio cervical transverso y el asa cervical. El nervio cervical transverso, que estos ya vienen pues de C1, C2, que son parte del plexo cervical, pues estos emergen por debajo del esternocleidomastoideo y es un ramo del plexo cervical y se origina en C1 y C2. Proporciona inervación cutánea a esa zona, no es una inervación muscular, es cutánea a la piel, es sensitivo. El asa cervical pues es un ramo, es un lazo de fibras nerviosas que vienen de C1 a C3. Este discurre junto al par craneal pues número 12, que es el hipogloso. Entonces esta asa cervical pues creo que lo tengo aquí o no lo tengo acá, no lo tengo. Bueno, es más que toda información. Esta pues emite ramas para inervar al músculo homoyoideo y a las partes inferiores de los músculos esternoyoideo y esternotiroideo. Es el asa cervical. Fíjense que yo recuerdo que lo tenía en una imagen, pero creo que no. Aquí está. Por eso se llama el asa cervical, porque es una estructura que digamos que hace un descenso y hace una subida. Un asa es como una agarradera, de una taza, por eso se llama asa cervical, es esto. Y tiene pues dos raíces, una superior, ¿verdad? Una raíz superior y una raíz inferior. Entonces, esa asa cervical pues se encarga de inervar a los músculos esternoyoideo y esternotiroideo, que pertenecen a los músculos infrayoideos, como podemos ver acá. Y también inerva pues al músculo homoyoideo. Son prácticamente músculos como lo vemos acá. Este es el homoyoideo, este que vemos acá, y aquí está la inervación del asa cervical. Entonces estos son músculos propios o son músculos infrayoideos. Se encarga pues el asa cervical, y el nervio cervical transverso inerva pues las zonas sensitivas de la piel. Entonces, como vemos, los nervios que encontramos en el triángulo anterior son los pares craneales 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Son pares craneales que encontramos en la zona, no, son más, permítanme aquí, pero para que no estemos hablando en el aire y que no se vea que no, aquí, ¿dónde está? Aquí está. 7, 9, 10, 11 y 12 son pares craneales que encontramos en el triángulo anterior, y vamos a encontrar el asa cervical y el cervical transverso. Son ramas constituidas desde C1 hasta C3, son ramas del plexo cervical. Entonces, con esto me voy a quedar hasta acá, porque comenzamos a ver el triángulo posterior. Esto será el final pues de la clase, y ya solo vamos a ver la clase de tórax y ya hemos terminado el curso de anatomía 1, porque tenemos la clase de pelvis, pero en la clase expositiva que dieron sus compañeros pues ahí se ha tocado. Bueno, vamos a pensar eso, vamos a pensarlo después. Bueno, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Cuídense mucho, estamos pendientes del resto de las actividades que hacen falta pues una exposición pues todavía por ahí de un par de temas para este fin de semana. ¿Qué más pues nos hace falta? Bueno, principalmente eso. El examen, tiene su examen de práctico este próximo martes, parece. Y bueno, así estamos ahorita, así que sigamos adelante, ya falta poco y espero pues que salgan bien. Éxitos en sus exámenes, en sus evaluaciones que tienen. Y bueno, démosle con todo, ya casi terminamos, ¿ok? Ok, buen día.